Hola a todos. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de una de las historias de terror más famosas de la historia moderna. Una mezcla de crimen real, misterio y fenómenos paranormales. Se trata de la maldición de Amityville, el caso que comenzó con un brutal asesinato y terminó convirtiéndose en una leyenda del horror. Amityville es un pequeño pueblo ubicado en Long Island, Nueva York, a un lugar tranquilo, típico de los suburbios estadounidenses, donde nadie imaginaría que ocurriría una de las tragedias más macabras que estremecería al país entero. La historia comienza con la familia DeFeo. Eran una familia de clase media alta que vivía en una hermosa casa colonial en el 112 Ocean Avenue. Desde afuera, la casa parecía el sueño americano en grande, luminosa y con ese estilo acogedor que cualquiera desearía tener. Pero las apariencias ocultaban un infierno. El 13 de noviembre de 1974, la tranquilidad del pueblo se rompió para siempre. Ronald DeFeo Jr., conocido como Butch, entró en un bar cercano gritando que sus padres habían sido asesinados. Los hombres del bar corrieron con él hasta la casa, y allí encontraron una escena escalofriante. Toda la familia DeFeo había sido masacrada en sus camas mientras dormían. La policía acudió rápidamente y confirmó lo impensable a los padres de Ronald. Junto con sus 4 hermanos menores, habían recibido disparos con un rifle de alta potencia. No hubo señales de lucha, ni de que alguien hubiera intentado escapar. Los cuerpos estaban alineados en sus camas, boca abajo, como si hubieran sido ejecutados uno por uno. El silencio de la escena desconcertó a los investigadores. ¿Cómo podía ser que nadie hubiera despertado tras escuchar los disparos? En cuestión de horas, Ronald DeFeo Jr. pasó de ser un hijo devastado a convertirse en el principal sospechoso. Sus declaraciones eran inconsistentes y cambiaban cada vez que hablaba con la policía. Finalmente, Ronald confesó. Había asesinado a toda su familia con un rifle Marlin de calibre en .35 mientras dormían. Según él, una voz en su cabeza lo había obligado a hacerlo. La confesión heló la sangre de los agentes y de toda la comunidad. El joven explicó que no podía resistirse a esas voces, que lo habían manipulado y empujado a cometer la masacre. El caso se convirtió rápidamente en noticia nacional. Un crimen tan brutal en un vecindario tranquilo no podía pasar desapercibido. Los medios lo bautizaron como la Matanzauji Amityville. Durante el juicio, la defensa de Ronald intentó alegar locura, insistiendo en que las voces lo habían controlado. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que se trataba de un asesinato premeditado. El jurado no tardó en declararlo culpable. Ronald DeFeo Jr. fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada miembro de su familia asesinado. Pero aunque el juicio parecía haber cerrado el caso, en realidad solo estaba comenzando una historia mucho más oscura que trascendería décadas. Con la familia muerta y el asesino en prisión, la casa del 112 de Ocean Avenue quedó marcada por la tragedia. Muchos creían que nadie volvería a habitarla. Sin embargo, poco más de un año después, otra familia decidió mudarse allí. Eran los Lutz, y lo que vivieron dentro de esa casa se convertiría en una de las historias de terror más famosas del mundo. Lo que parecía una nueva oportunidad para darle vida a la casa se transformó en una pesadilla. En apenas 28 días, los Lutz experimentaron fenómenos paranormales que los obligaron a huir para siempre. A partir de entonces, la casa de Amityville pasó de ser escenario de un crimen brutal a convertirse en el epicentro de una de las leyendas de terror más conocidas de todos los tiempos. Y aquí comienza la segunda parte de esta historia, lo que los Lutz aseguraron vivir entre esas paredes malditas. La familia Lutz estaba formada por George y Kathy, recién casados, junto a los 3 hijos de Kathy de un matrimonio anterior. Ellos buscaban un nuevo comienzo, y la casa en Ocean Avenue parecía perfecta para ello. Cuando la encontraron, se sorprendieron por el precio tan bajo para una propiedad de ese tamaño. Pero pronto entendieron la razón. Allí había ocurrido la masacre de los DeFeo apenas un año antes. A pesar de las advertencias, los Lutz decidieron mudarse. Pensaron que podían superar la historia del lugar y que lo importante era el presente,
que estaban construyendo juntos. Al principio todo parecía normal. Se instalaron, decoraron y trataron de adaptarse. Pero poco a poco, cosas extrañas comenzaron a ocurrir dentro de la casa. George, el padre, empezó a notar cambios en su comportamiento. Sentía un frío inexplicable, incluso cuando la calefacción estaba encendida, y se obsesionó con mantener encendida la chimenea. Las noches se volvían inquietantes. George despertaba siempre a la misma hora, a las 3:15 de la madrugada, justo la hora aproximada en que Ronald DeFeo había asesinado a su familia. Los niños también comenzaron a mostrar comportamientos extraños. La hija más pequeña, Messi, aseguraba tener un amigo imaginario llamado Jody, que según ella era un cerdo enorme con ojos rojos brillantes. En varias ocasiones, los padres aseguraron haber visto esos mismos ojos rojos desde las ventanas, observándolos en la oscuridad. Los olores desagradables también se hicieron frecuentes. Sin explicación, aparecían zonas de la casa impregnadas de un hedor insoportable, como a carne podrida o basura descompuesta. Además, había manchas verdes y negras que surgían en las paredes y en los baños, sin que ningún producto de limpieza pudiera eliminarlas. Los ruidos eran otro tormento. Se escuchaban golpes fuertes en las paredes, puertas que se abrían y cerraban solas, y pasos en los pasillos cuando nadie más estaba en casa. George comenzó a perder la paciencia y a comportarse de manera agresiva. La relación con su esposa y los niños se deterioraba cada vez más. La familia contrató a un sacerdote católico para bendecir la casa, pero según contó después, cuando entró en una de las habitaciones, escuchó una voz profunda que le ordenó: «Sal de aquí». El sacerdote salió perturbado y advirtió a los Lutz que no usaran esa habitación. Sin embargo, los fenómenos paranormales continuaron con más fuerza. Los crucifijos de la casa parecían girarse solos, y un enjambre de moscas apareció de repente en pleno invierno, algo imposible en esa época del año. Kathy Lutz también comenzó a experimentar cosas inquietantes. Aseguraba que una fuerza invisible la tocaba por las noches, y en una ocasión se despertó con marcas rojas en su cuerpo. En otra experiencia aterradora, Kathy soñó con los asesinatos de los DeFeo y pudo describir detalles que solo la policía conocía. La tensión se volvió insoportable. En menos de un mes, los Lutz pasaron de la emoción de un nuevo hogar al miedo absoluto de vivir en una casa que parecía tener vida propia. Finalmente, tras solo 28 días, la familia huyó de la casa en medio de la noche, dejando atrás todas sus pertenencias. Nunca regresaron. Su testimonio se convirtió en noticia nacional y pronto inspiró un libro y varias películas que hicieron famosa la leyenda de Amityville en todo el mundo. Tras la huida de los Lutz, la casa quedó nuevamente vacía, pero esta vez con una historia mucho más inquietante que la masacre inicial. No se trataba solo de un crimen, sino de una supuesta maldición. Los medios de comunicación se interesaron de inmediato en el testimonio de la familia. La idea de una casa embrujada por los espíritus de los DeFeo fascinaba a la prensa y horrorizaba a la audiencia. El escritor Jay Anson entrevistó a los Lutz y recopiló su testimonio en un libro titulado The Amityville Horror, publicado en 1977. El libro se convirtió en un éxito inmediato. Con cada página, el público revivía la experiencia de los Lutz, los ruidos, los olores, los ojos brillantes, los crucifijos torcidos. Era como si el mal realmente hubiera tomado posesión de esa casa. Poco después, el libro inspiró una película que llevaría el nombre de The Amityville Horror. Estrenada en 1979, la cinta aterrorizó a millones y consolidó a Amityville como un símbolo del terror en la cultura popular. Pero la historia no quedó ahí. Pronto llegaron los investigadores paranormales más famosos de la época, Ned y Lorraine Warren. Los Warren visitaron la casa para confirmar si en realidad existía actividad demoníaca. Según ellos, lo que encontraron superaba cualquier experiencia anterior. Lorraine aseguraba haber sentido una presencia maligna, abrumadora, en cuanto puso un pie dentro de la casa. Decía que el ambiente estaba cargado de sufrimiento
y odio. Ed, por su parte, utilizó equipos para detectar energía sobrenatural. Ambos afirmaron que la casa estaba infestada por fuerzas demoníacas que habían influido en los DeFeo y después atormentado a los Lutz. Durante una sesión, los Warren capturaron una de las fotografías más famosas del caso, la imagen de un niño con ojos brillantes asomándose por una puerta. A pesar de que no había nadie más en la casa, la foto fue presentada como una de las pruebas más contundentes de la actividad paranormal en Amityville, y hasta hoy sigue siendo objeto de debate. Mientras tanto, la fama del caso crecía. Cada nueva publicación, cada programa de televisión, alimentaba la leyenda y la convertía en un fenómeno cultural. Sin embargo, con la popularidad, también llegaron las dudas. Muchos empezaron a cuestionar si los Lutz habían inventado su historia para obtener dinero y fama. Algunos investigadores señalaban que no existía evidencia física de los fenómenos descritos y que todo se basaba en el testimonio de la familia. Incluso abogados relacionados con el caso aseguraron que la idea del libro había sido discutida desde el inicio, lo que aumentó las sospechas de un posible montaje. Pero, aunque la duda persistía, el público prefería creer en lo paranormal. La mezcla de crimen real y fenómenos sobrenaturales resultaba demasiado atractiva como para ignorarla. Con los años, la casa cambió de dueños varias veces. Algunos aseguraban que nunca experimentaron nada fuera de lo normal, mientras que otros evitaban hablar del tema. A pesar de las críticas, el legado de Amityville se hizo cada vez más grande. Libros, documentales y más de una docena de películas mantuvieron viva la leyenda. Lo que había comenzado como un crimen familiar se había transformado en la historia de casa embrujada más famosa del mundo. Y aunque algunos dicen que todo fue un fraude, otros creen firmemente que en Amityville habita algo oscuro que nunca se ha ido. Con el paso de los años, Amityville dejó de ser solo una noticia para convertirse en un icono del terror. La mezcla de realidad y ficción lo hizo irresistible para el cine y la televisión. La primera película, estrenada en 1979, fue un éxito rotundo. El público abarrotaba las salas para experimentar el miedo de los Lutz, recreado en la pantalla grande. Esa película marcó el inicio de una franquicia que hasta hoy cuenta con secuelas, remakes y adaptaciones que mantienen viva la leyenda. Cada nueva entrega añadía más elementos sobrenaturales a la historia. Pero no solo el cine aprovechó el caso. Programas de televisión, documentales y series de investigación paranormal siguieron explorando los misterios de la casa. La casa en Ocean Avenue se convirtió en un destino de peregrinaje para curiosos y amantes del terror. Muchos turistas se acercaban para tomar fotos, aunque los dueños intentaban mantener la privacidad. Con el tiempo, las autoridades del pueblo incluso cambiaron el número de la dirección de la casa para evitar el constante acoso de visitantes. Aún, la imagen de la casa con sus icónicas ventanas en forma de ojos permaneció grabada en la cultura popular como símbolo del mal. Hollywood no se detuvo ahí. En 2005, un remake de The Amityville Horror reavivó el interés del público. Nuevas generaciones conocieron la historia y volvieron a temer la maldición. El caso también influyó en la literatura de terror y en otros relatos de casas embrujadas. Amityville se convirtió en la referencia inevitable cuando se hablaba de fenómenos paranormales en viviendas. Para los creyentes, la casa era prueba de que las tragedias humanas podían dejar huellas espirituales imposibles de borrar. Para los escépticos, era el ejemplo perfecto de cómo el miedo y el negocio podían mezclarse para crear un mito moderno. Lo cierto es que, fraude o no, Amityville logró algo extraordinario: a mantenerse en la memoria colectiva durante décadas. Incluso en la era digital, videos en YouTube, podcasts y teorías en redes sociales mantienen viva la conversación sobre lo que realmente ocurrió allí. Algunos investigadores modernos intentaron visitar la casa y grabar psicofonías, buscando voces o sonidos inexplicables. Los resultados, como siempre, dividieron opiniones. Otros aseguraron que al analizar viejas fotos se podían ver rostros o sombras extrañas, como si los DeFeo o los Lutz aún estuvieran presentes de alguna forma. Los Warren, por su parte, siempre defendieron la veracidad de lo que encontraron
en Amityville. Para ellos, no había duda de que la casa estaba poseída por una presencia demoníaca. Sin embargo, con la muerte de Ed y el retiro de Lorraine, las voces críticas tomaron más fuerza, señalando inconsistencias en sus investigaciones. Aún así, la fascinación por Amityville nunca desapareció. Cada generación encuentra en esta historia un motivo para volver a preguntarse: ¿es posible que el mal se quede atrapado en un lugar? Y aunque la ciencia lo niegue, el miedo colectivo mantiene viva la idea de que algunas casas guardan secretos demasiado oscuros. Con los años, la casa pasó por varios propietarios. Algunos vivieron allí sin experimentar nada extraño, mientras que otros prefirieron no hablar de lo que sucedía dentro. En entrevistas posteriores, algunas familias aseguraron que la única maldición real era la atención mediática constante. Los curiosos y fanáticos del terror no dejaban de rondar la propiedad. De hecho, muchos compradores potenciales desistieron al enterarse de la fama de la casa, lo que provocó que el precio bajara en varias ocasiones. En 2017, la casa fue vendida nuevamente. Los nuevos dueños mantuvieron un perfil bajo, evitando dar entrevistas y buscando alejar la atención pública. A pesar de los cambios de dueños y las remodelaciones, la leyenda sigue viva. Internet se ha encargado de mantener a Amityville como una de las casas embrujadas más famosas del mundo. En foros, videos y redes sociales, todavía se comparten supuestas pruebas, teorías y relatos de lo que realmente ocurrió entre esas paredes. Para algunos, todo fue un engaño bien montado. Para otros, es imposible negar que existe algo más allá de lo que la ciencia puede explicar. Lo cierto es que Amityville combina todos los elementos que hacen irresistible una historia de terror en un crimen real, una familia aterrorizada, investigadores paranormales y una serie de fenómenos imposibles de comprobar. Cada cierto tiempo, una nueva película, serie o documental revive el mito y lo presenta a nuevas generaciones. Incluso quienes nunca han visto la casa reconocen su nombre y lo asocian al terror puro. Amityville se ha convertido en un símbolo universal del miedo. Hoy, el 112 de Ocean Avenue luce como una casa común, pintada y remodelada. Pero detrás de esas paredes aún pesa la historia de los DeFeo y los Lutz. Los escépticos dicen que solo se trata de marketing, que la fama de la casa es un negocio interminable. Pero quienes creen en lo sobrenatural aseguran que el mal nunca desaparece.